Sí, ok. De acuerdo. Gracias. Espero que ahora sí salga bien. ¿Dónde estoy? Ok. Se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, pues para que quede grabado un recuerdo y un saludo a nuestro querido y estimadísimo Polo al más allá, que ahora convivirá con ese náhuatl cósmico al que él siempre se refería. Entonces, hablando de los inventarios fonológicos, hemos comentado ya que lo que sucede en términos de adquisición, pues es que un niño está buscando construir un sistema, ¿no? Está yendo hacia una lengua adulta, ¿no? Es un modelo a seguir. Él va construyendo sistemas o cuasisistemas, dependiendo de cómo se vean, en donde, bueno, logra ciertas generalidades, logra ciertas reglas, unidades que va combinando y obviamente poco a poco va creciendo este inventario, este número de reglas, este número de unidades en términos fónicos, morfológicos y sintácticos, ¿no? Todo cruzado por el significado que, como hemos visto, es esencial en términos, uno, de referencialidad en cuanto al mundo y en cuanto a conceptos, y dos, en cuanto a formas o producciones bien formadas, ¿no? Esos eran como los dos puntos que vimos la vez pasada, que se ligan o se cuentan o se codifican a través de las palabras. Entonces, las palabras, como nuestras unidades esenciales de estudio, realmente a cualquier nivel lingüístico, en términos de la adquisición, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos contabilizando estos inventarios, ¿no? Como ustedes saben, todo sistema o una definición de sistema puede ser el conjunto de unidades que siguen ciertas reglas, ¿no? Cualquier lengua, cualquier idioma puede verse de esa forma y no es la excepción en los términos fonológicos. Nosotros tenemos una serie de unidades que van adquiriendo una característica contrastiva o distintiva, ¿verdad? Mencionamos la vez pasada que el bebé o el infante es capaz de escuchar una gran cantidad de sonidos. Realmente, bueno, o algunos han intentado comprobar o mostrar que pueden escuchar prácticamente cualquier sonido de las lenguas humanas o de los idiomas humanos, aunque no puedan producirlos, ¿verdad? Entonces, tienen esa capacidad y obviamente tienen también la capacidad de producir muchísimos sonidos, ¿no? Este cuadro es del inglés, exactamente, Elu. Es del libro de Lowy, que es de donde sacamos algunos ejercicios la vez pasada. No es del libro de Serra, pero me parece que este cuadro es como, bueno, no sé, pero si tenga razón en lo que voy a decir, más didáctico, o al menos lo veo más completo. Finalmente es otro recurso, ¿no? Ahorita vamos a los de Serra, que son los que están en estas fotos, pero les quise mostrar antes porque me parece muy didáctico, sobre todo en cuanto a los diferentes estadios, ¿no? En su parte izquierda van a ver donde dice Stage 1, que es periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y abajito lo que se ve es la edad aproximada, ¿no? Entonces, comenzamos, esto no se los dije la vez pasada, pero en adquisición, o seguramente lo vieron lo han comentado ya con Lourdes, las edades de los bebés siempre se ponen con un número que indica el año o el número de años que tiene el infante, punto y coma, y el número de meses. Es decir,
Esto significa 1 año, 8 meses, ¿de acuerdo? Esa es la lógica que se sigue a nivel de adquisición. Entonces, lo que tenemos acá es de los 9 meses al año y medio, año 6 a 2, de 2 a 2 y medio, etcétera, ¿no? Más o menos va caminando cada medio año en este profile, como dice, ¿no? En este cuadro, en esta tabla. Entonces, esa, por un lado, pues creo que es algo atractivo, verlo en diferentes estados, momentos, periodos. Nos muestra en la segunda columna el tipo de segmentos que tiene. Vean obviamente cómo pasamos de una segunda etapa con 7 sonidos a un inventario ya a los 5 años, pues mucho más completo o prácticamente completo, ¿no? Es decir, es una adquisición gradual de cada vez una mayor cantidad de sonidos. Entonces, lo que mencionaba hace rato es que en los primeros meses, antes de lo que tomamos como primeras palabras, va a haber una gran cantidad de sonidos, ¿no? Nos encontramos ante el balbuceo, ¿cierto? Este periodo tan importante, único en la especie humana, como hemos mencionado, en donde pues hay diferentes finalidades en juego. Uno es que el propio bebé, ese nuevo ser humano, comience a distinguir y a producir sonidos, comience a entender y a utilizar su tracto vocálico, ¿no? Eso en cuanto a producción. Y él mismo comienza a escucharse, ¿no? Es decir, hay una retroalimentación en donde aún no hay significado, sino es simple sonido, simple producción, ¿no? Hemos comentado también que es la unidad distintiva en estos momentos seguramente es la sílaba. Y bueno, tenemos entonces sonidos nasales, oclusivos y puede haber también sensaciones o sonidos defricativas y aproximantes, ¿no? En la última columna de la primera fila nos indica un poco la tendencia de lo que muestran las primeras palabras, que tienen siempre variación individual en las consonantes que se usan, mucha variación fonética en las pronunciaciones que se llevan a cabo y una gran simplificación, una gran cantidad de procesos que simplifican el habla, ¿no? Eso sería como la lógica o la constante que vamos a ver en las primeras etapas. Las primeras palabras, pues, tendrán entonces la tendencia de tener estos segmentos. Las nasales son muy comunes, M y N. Oclusivas, tanto sonoras como sordas, que pueden ser sonidos labiales como la P y la B, y coronales como la T y la D. Aquí hay un movimiento curioso, interesante, porque en un periodo prelingüístico hay una gran cantidad de sonidos velares y guturales, que serían toda la parte posterior de nuestro tracto vocálico. Sin embargo, vean que cuando a los sonidos ya se les pone un significado, es decir, pasan de ser sonidos a ser sonidos contrastivos. Eso es fundamental, algo que tienen que recordar a este nivel de adquisición. Es decir, el niño entiende que esos sonidos o sílabas tienen significado a través de un contraste, a través de una distinción. Y en ese momento hay un gran cambio de sonidos posteriores a sonidos anteriores. Son mucho más frecuentes los sonidos labiales y coronales. Vean que la W es de las primeras que se cuela en esto. Le voy a poner inglés por acá para que tengamos eso presente. Y eso.
Y en las ahora 2 columnas que nos muestra, lo que también es interesante en esta gráfica, es que agrega el tipo de procesos que se están mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Reduplicación, sumamente común. Armonía consonántica, es decir, en vez de cosas como todo, donde tenemos una T y una D, el niño dice toto, ¿no? Es decir, la misma sílaba se repite en ambas instancias, a pesar de que el niño ya pueda ir entendiendo que es un bisílabo, ¿no? Elisión de consonante final, recordemos que la coda es un sonido adquirido ya muy posteriormente, y la reducción de grupos consonánticos, ¿no? Y aquí está justamente lo que les mencionaba hace rato, fronting of velars, es decir, adelantamiento de sonidos velares a cualquiera de estos 2 áreas, coronal y labial. Oclusivización, deslizamiento, cuando una R se convierte en W, ese sería un proceso de deslizamiento, entre otras cosas, ¿no? A los 2 años, vean que de este estado, ahora justamente se incorporan segmentos velares, ¿no? Es como, digo, habrá que comparar este cuadro con lo que ustedes encuentren. Este cuadro, por ejemplo, Isra, o para cualquiera de ustedes que quiera hacer un trabajo o una tesis, pues me parece un muy buen modelo, ¿no? Tú, Isra, por ejemplo, podrás hacer un cuadro de este tipo para el seguimiento longitudinal de un niño, ¿no? O si tienes al final una tabla seccional, entonces tendrás niños de 1 año, muestran todos segmentos, de 1 año y medio todos estos, de 2 años todos estos, y entonces lo lógico es que veamos una progresión, ¿no? Entonces, en esta tercera etapa ya hay velares, siguen presentándose básicamente los mismos procesos. En el estadio 4, vean qué interesante, se suman las fricativas, ¿ok? Esto puede suceder antes, por supuesto, según las muestras que tengamos, y cada lengua va a tener matices diferenciados, ¿no? Aquí lo que nos mostró Lowy es que hasta los 2 años y medio, tirando a 3, ya prototípicamente hay fricativas, ¿no? Y claro, esto tiene que ver con cómo lo contó cada uno de estos autores o este autor en cuanto a lo que mencionábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Es decir, que un sonido tenga que producirse sistemáticamente con X porcentaje y en diferentes posiciones, ¿no? Eso también es algo pues que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos fricativa labial la F, coronal la S y velar la J y glotal la H, ¿ok? Ya tenemos 4 puntos y comienza a aparecer la lateral. Vean que la única deslizada sigue siendo la W. Y luego ya después de los 4 años, pues ya tenemos una básicamente explosión de mucho más sonidos, ¿no? Fricativas sonoras sordas, ya tenemos la deslizada palatal y bueno, van ocurriendo o se van sumando otro tipo de procesos, ¿verdad? Por ejemplo, para que sigan familiarizándose ustedes con los procesos, desde los 2 años y medio, aquí tenemos un caso de adelantamiento muy claro. En vez de que el niño produzca la sha, produce una S, ¿sí? Es decir, de post-alveolar se convierte en alveolar, ¿no? Otra vez deslizamiento de la R a la W. Es muy sensible el niño a la sonoridad del contexto, entonces hay muchas asimilaciones o disimilaciones. Vean que no hay africadas, ¿verdad? Hasta los 4, en este cuadro al menos, no hay ninguna africada. Eso ya sucede hasta el último periodo. Africada, no, espero que se alcance a ver, ¿no? Tal vez chiquito, pero donde está mi mouse,
se ve la che y su versión sonora, ¿no? Obviamente, pues ya en este estadio está ya mucho más conformado el sistema, pero vean que a los 4,5, 5 años, seguimos percibiendo y experimentando diferentes procesos, ¿de acuerdo? Yo creo que la etapa o las etapas más críticas a nivel de fonología es desde las primeras palabras, es decir, hablamos de 1 año más o menos, hasta los 2 y los 3. ¿A qué me refiero con etapas críticas? Pues es donde más avances hay, ¿no? Donde más procesos vamos a experimentar, donde más cambios, y a partir de los 3, 3,5, pues se asemeja ya más el sistema a la lengua adulta. Por supuesto, como este cuadro lo muestra, después de los 4 y a los 5 vamos a seguir percibiendo cambios y cuestiones interesantes, ¿no? En los datos que he encontrado yo de Zapoteco, que tiene una complejidad bastante alta de tipos de fonación, había errores, como se les dice, hasta los 7 u 8 años, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde hay complejidades en la lengua, se van a percibir todavía en etapas ya posteriores, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este cuadro? Yo. Adelante. Esto puede cambiar de lengua a lengua, o sea, en la adquisición de Claro. las primeras consonantes, porque yo me estaba fijando que, por ejemplo, en la etapa de 1 año y medio a 2 años, Ajá. pues no aparece la cha, Claro. la H, ¿no? La che. En un video que estuve grabando, claro, era del español, en una niña de 1 año y 8 meses, ya produce la cha. Mm. Entonces, bueno, es una mezcla del español y zoque porque está en contacto con la lengua, y el español en casa le hablan en español y pues los visitantes o los familiares le hablan en zoque. Ok. Entonces tiene input bilingüe, ¿no? Muy bien. Y claro, sí, perdón que te interrumpa, sí, por supuesto, cada lengua va a tener sus propios desarrollos dependiendo del sistema fonológico adulto. Sin duda. Este es del inglés, no olviden que es del inglés este. Disculpen la interrupción. Exactamente. Sí, y además, a veces no solo cada lengua, sino cada investigación va a variar un poquito, ¿no? Esto es lo que muestra Lowy y vamos a ver que tiene matices conforme lo que representa Serra, ¿no? Entonces, ¿hay tendencias universales? Sí. Prácticamente en todas las lenguas, lo más común es que se empiece con nasales y oclusivas, ¿ok? Después se van a ir incorporando fricativas, líquidas, pero por ejemplo las vibrantes, pues en cualquier lengua que las tenga, sea una vibrante deslizada como el inglés o múltiple como el español o simple como otras lenguas, va a aparecer normalmente después de los 3 años y se va realmente a dominar a los 4 por ahí, ¿no? Las retroflejas, ¿no? En el purépecha debe ser de los últimos sonidos en adquirirse para las variantes que tienen retroflejas, ¿no? En fin, entre otras cosas. Y ese, muchachos, es un poco el chiste de que se haga adquisición en lenguas poco estudiadas, ¿no? Aquí tenemos pues un recorrido de una lengua muy bien documentada, pero no tenemos idea o no teníamos hasta hace poco tiempo qué pasaba en Canjobal, ¿no? Qué pasa en Purépecha todavía, qué pasa en Mazateco. Lo estamos, es decir, este tipo de cuadros pues tendrían que compararse con otros 7,000 de las otras lenguas que hay en el mundo, ¿verdad? Idealmente hablando, ¿no? Muy bien. Entonces sí, es una guía. No lo tomen como la única posibilidad.
porque justo eso no es, sino simplemente es un modelo, una posibilidad, ¿no? Mario, Sí. no sé si sea el momento, pero he tenido toda esta inquietud de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado escuchando. Ok. Yo una vez le comenté a la doctora, no sé si recuerde cuando tuvimos la asesoría personal. No sé si todo esto tenga que ver también, me imagino que sí, ¿no? Lo más lógico, o sea, aquí ya estamos viendo y estamos revisando cuál es el proceso de cómo el niño va adquiriendo cada uno de los fonemas que pues van a ser la lengua propia. Pero me esta inquietud, por eso no sé si es el momento adecuado o al final de que viéramos esto. Me interesa a mí, no sé, de entrada, de hecho, por eso en la base de datos traté de meter puros sustantivos con usted, pero aquí la inquietud mía es, bueno, está la iniciativa, ¿no? Y me nace este interés porque también hay un compromiso con los compañeros de donde estamos saliendo para crear un material de lectoescritura. Ya tengo los fonemas y todo lo que es, pero ¿tendrá esto que ver en el proceso de ir mostrando cada uno de los fonemas de la lengua, pensando ya en la adquisición de la lectoescritura? O sea, pensando ya de cómo yo voy a enseñarle a leer al niño, pero a partir de todo este análisis. Me imagino pues, que por la lógica, pues tiene que ir bajo ese orden, ¿no? Y eso es lo que no se ha podido concretar, pero sí llama la atención, es interesante, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues, ese va a ser un producto que se pueda echar a andar, ¿no? En los espacios donde nos movemos como docentes. Claro. Entonces, sí, por eso le digo, no sé si es el momento adecuado, pero pues ya, aquí Pero ya lo dijiste, ¿no? Pues ya. No hay problema. Estaba inquieto así, Mario, estaba inquieto de la clase pasada, dije, le voy a preguntar y tal vez igual a la doctora, pero pues ahorita que está viendo todo este proceso, en cada uno de los pasos, cómo va adquiriendo. Sí. Claro. Pues en un momento le voy a pedir a Lourdes que nos dé su opinión y sobre todo a Israel. Yo creo que él justamente, o sea, lo que te estás preguntando, Geras, es una de las preguntas claves de la tesis de Israel, porque él justamente quiere tender este puente desde la adquisición hasta las primeras etapas de lectoescritura. Entonces, a ciencia cierta te responderemos en unos 3, 4 años, pero podemos ir adelantando un poquito. De entrada, tomen en cuenta que son diferentes edades, ¿no? Aquí estamos hablando, como se ve del lado izquierdo, desde los primeros meses, el primer año, 2, 3, hasta 4 por ahí, ¿no? ¿Cuándo se empieza a leer y escribir? Pues no antes de los 3 años, ¿verdad? En lugares donde hay mucha presión social para que el niño empiece a leer antes que aprender a ir bien al baño, son en los jardines de niños donde ya les dan lectura muy pronto. Una gran cantidad de especialistas dicen que el cerebro aún no tiene la suficiente preparación para aprender a leer y escribir, sino hasta los 5 o 6 años. Es decir, muchos colegas piensan que realmente debe empezar en primaria y antes deben hacerse ejercicios motrices, sensoriales, de muchos tipos, pero no entrar ya propiamente en la lectura. Si nos vamos con esa segunda perspectiva, a los 5 o 6 años el niño ya adquirió el lenguaje, ¿no? El niño ya se sabe comunicar y entender perfectamente. Entonces, hablamos realmente de un segundo proceso. En ese sentido, pensando en las 4 habilidades, hablar y escuchar o escuchar y hablar son esenciales para todos los seres humanos. Todo están en cualquier lengua y en cualquier sociedad, mientras que la lectura y escritura contiene otros matices culturales, ¿no? Eso me parece fundamental de entrada. Y luego, el cómo se enseña a leer y escribir no necesariamente sigue esta misma lógica de la adquisición, ¿no? Porque ya nada más para terminar un poco mi opinión al respecto, al leer y escribir, más bien lo que tenemos que pensar es de simple a lo complejo.
siempre vamos a empezar, por ejemplo, con grafías sencillas, ¿no? Muchos también dicen que las mayúsculas son más sencillas, eso pues sí se sigue debatiendo, pero no vas a empezar con los dígrafos, por ejemplo, ¿no? Esos son un poquito después y depende en qué palabras estén usando. En fin, es una pregunta bien grande, Geras. Nada más discutimos eso poquito ahorita y como te digo, pues bueno, es realmente tema de otra clase que podría ser todo lo de literacidad. No sé si Lu o Isra quieran opinar al respecto o alguien más, claro. No sé si Isra quiere opinar. ¿Qué nos quieres decir, Isra? Estás metido más en ese mole. Ese mero mole. Gracias. Bueno, pues una de mis preocupaciones es eso, ¿no? ¿Cómo es que se está adquiriendo la lengua? Y sí estaba, en un principio pues estaba, o sea, replanteándome, o sea, cómo entrarle, ¿no? Porque pues en un principio me interesaba, o sea, el desarrollo de las habilidades de leer y escribir, o sea, es como uno de mis principales objetivos. Como les decía la vez pasada, quedaba como un hueco. O sea, ¿cuál es ese hueco? O sea, un hueco que desconocemos, o sea, que no sabemos, ¿no? Y precisamente es esto, ¿cómo? O sea, ¿cuánto ya aprendió de la lengua los niños? O sea, ¿en qué momento, por ejemplo? O sea, yo hablo mazateco, la lengua es tonal, ya entonces ya adquirió, ¿en qué momento está adquiriendo los 3 tonos? O sea, son preguntas que, o sea, solamente con saber el conocimiento de la adquisición de los tonos, o sea, se hace complejo, ¿no? Entonces tenemos tonos sobre complejos también, o sea, ascendentes, descendentes y ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento los niños van aprendiendo este juego de tonos? Bueno, y además, o sea, hay otro proceso, ¿no? Que tal vez ya habrán escuchado, el proceso de Sandy tonal, que una palabra al momento de que se le un morfema, se junte con otras palabras al momento de hacer una frase, una oración, entonces va a ir cambiando los tonos de las palabras, ¿no? Entonces son varias cosas que implican, ¿no? Pero lo que pues realmente aquí me interesa, o sea, son las vocales y las consonantes, cómo es que se está desarrollando ese proceso en los niños. Bueno, y ya a partir de ahí, yo creo que va a ser más razonable en poder iniciar las metodologías, material didáctico, que de alguna manera pues va a estar más organizado, ¿no? Entonces, y claro, como ya lo mencionó el doctor Mario, o sea, claro, vamos a empezar desde lo más simple, ¿no? Pero ir viendo, no, pues primero voy enseñando las consonantes simples, pero de ahí enseño las aspiradas o enseño las nasales, ¿no? Y ya de ahí enseño las complejas, ¿no? ¿Cuál enseño primero? Entonces tenemos que conocer todo este inventario y bueno, también la producción de tales sonidos de la lengua, por ejemplo, las sobrecomplejas, una nasal aspirada, por ejemplo, un ta. Entonces tenemos pocas reproducciones. Entonces ya tal vez esas al último las voy a enseñar porque estamos combinando dos puntos, ¿no? Entonces, pero pues ya teniendo esa noción, pues considero, pues va a ser más viable, va a ser más razonable, más razonado al momento de iniciar, ¿no? La enseñanza de la lectura y la escritura de nuestras lenguas. Va a ser base fundamental y es lo que pues pretendo pues realizar con este trabajo
de investigación en el que me he comprometido hasta ahorita. Muy bien. No, pues es una pregunta enorme, Geras, ¿no? Que realmente necesitamos aún muchísima información a nivel de adquisición y muchísima información a nivel de alfabetización y literacidad en todas y cada una de las lenguas indígenas, ¿no? Son áreas, donde aún falta muchísimo por explorar, pero muy, muy buena pregunta, ¿no? Yo nada más quisiera decir alguna cosita. Adelante, Vero. Bueno, es una pregunta muy válida y muy importante, Gera. No solamente a nivel del desarrollo del sistema fonológico, que como dice Mario Isra, son dos investigaciones monumentales. Una es el desarrollo de la adquisición del sistema de sonidos y el otro, desarrollo de la conciencia sobre estos sistemas en desarrollo y su conexión con la literacidad, que es otro salto cognitivo ahí. Pero lo que sí es un hecho es que los niños son, siempre les he dicho, son lingüistas naturales, y ellos desarman y simplifican los sistemas y nos dan una mirada de análisis lingüístico desde su mirada de lo que están procesando. Ellos, o sea, imagínate, tú llegas de Marte, llegas a Marte y escuchas una serie de ruidos. ¿Qué haces para procesar y encontrarle sentido, no? Entonces vas a empezar a hacer cortes, vas a empezar a ver regularidades y estás haciendo análisis, ¿no? De lo simple a la complejidad del sistema. Entonces, en ese sentido, todo este material que nos dan los niños sí tiene un uso valiosísimo para entender cómo, por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver cómo extraen las raíces en el tzotzil y el celtal. ¿Cómo le hicieron? O sea, no son lingüistas. ¿Cómo le hacen para sacar una raíz? ¿No? Entonces, todo esto tiene un valor de aplicación en la enseñanza de la lengua, como primera y como segunda lengua. Yo siempre lo he dicho y se ha hecho esto, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas muy válidas y qué bueno que se motiven a pensar en qué generan estos temas. Gracias. Sin duda. Gracias a ti, Lu. Levantó la palabra Ron. Gracias. Y después Vero. Fue doctora Verónica que había levantado primero. Le voy a ceder la palabra. Ok. Uy, qué No amable. vi el orden, pero... Bueno, yo es una pregunta para Mario, para Lourdes y para Isra. ¿Cómo se llama? No me voy a meter con el asunto de la lectoescritura, sino la adquisición. Cuando están trabajando con lenguas tonales, la adquisición de los segmentos y supongo que del tono, ¿van de la mano o...? Muy buena pregunta. ¿Cómo es? No, o sea, de veras que me hubiera gustado tomar un curso de adquisición en mi formación, pero no es o sea, no, o sea, son cosas que uno se pregunta cuando uno trabaja con lenguas tonales, ¿no? Y lo mismo, pues yo no he trabajado el campo, pero igual en lenguas acentuales van de la mano, Sí. Dado que el niño justamente es un lingüista y es una especie de Elan, de Fleck, ¿cómo se llama? De Quereque, ¿cómo se llama? De Prat, de todo, ¿no? De todo. Uh-huh. Claro, la respuesta en corto sería que sí, Vero. Van de la mano completamente. Me pregunto ahora si en la carrera de lingüística de la ENA hay una materia de adquisición. No me acuerdo, pero bueno, debería, ¿no? Yo la vi hace unos años y ¿Ah, sí? la quién quitaron. sabe si la tengan dentro de la currícula básica, ¿no? La prosodia, como hemos visto o como vimos en la clase de fonética y como mencionamos un poco la vez pasada, pues va completamente intercalada con la fonología segmental, ¿no? Es decir, no hay acento ni hay tonos sin información segmental. Sí puede haber lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, puede haber segmentos o sílabas sin entonación, ¿no? Algo muy plano, por así decirlo. Y en ese sentido,
hemos visto que en la adquisición es básico, por ejemplo, la distinción entre tónicas y átonas, ¿no? Lo que siempre percibe el bebé primero son las sílabas prominentes. Esos segmentos son los primeros que va a adquirir. Ese tipo de información, no solo fonológica, sino morfológica o de otros niveles, es de la primera que va a adquirir. Y eso se ha comprobado a diferentes niveles, justamente en lenguas como el canjobal, como vieron en la lectura, o como el totonaco, como lo está preparando Faustino, ¿no? En ese sentido, van de la mano, Vero, y no solo eso, sino que el acento es fundamental en el proceso de lo que va aprendiendo el niño. Es como una ventana para aprender características morfológicas, sintácticas, semánticas, de todo tipo, ¿no? Luego, es lo que se ha llamado, ¿cómo es, Lu? El strap booting, o ahí se me fue. El disparador Exacto. sintáctico, prosódico o semántico. Hay Exactamente. disparadores. Exactamente, Sí. ¿no? En diferentes análisis y teorías. Ahora, sobre el tono, bueno, normalmente en una lengua bien portada o prototípicamente tonal, cada sílaba va a tener un tono, ¿no? Entonces, cuando el niño esté escuchando y produciendo, poco a poco va a ir internalizando esa restricción. Bueno, si yo pronuncio va, si yo pronuncio ta, tengo que asignar una altura también, ¿no? Y claro, va a tener muchos errores al principio, pero poco a poco le va a agarrar la onda y pues ya, va a acabar alto, bajo, bueno, sí, no hay problema. Y lo que se ha visto es que el tono se adquiere en las etapas tempranas, ¿no? Es decir, desde el primer año, los chamacos ya están con su música interna, ¿no? Y en lo que, claro, hay mucho más cuestiones más detalladas o más sutiles, es qué tipo de tonos se adquieren primero, después, etcétera, ¿no? Y claro, los que tienen función gramatical son posteriores, por ejemplo. Pero desde el primer año, el niño ya está produciendo tonos, ¿no? Y claro, pues sigue habiendo preguntas abiertas. ¿Qué pasa con lenguas como el maya o el cora con patrones tonoacentuales? Ahí sí, no sé, porque no me ha tocado leer algo de adquisición con ese tipo de patrones lingüísticos, ¿no? Entonces, pues ahí agrégalo a tu lista, Vero, para cuando... No, ya a mí ya no me dio tiempo de eso. Ya no me dio tiempo de actualizarme en eso. Pero, por ejemplo, pensando en la tesis de Isra, Sí, ¿cómo se llama? No, hombre, pero ya la adquisición de la fonología y el tono ya es una tesis magnífica, ¿no? De doctorado, ya solo eso, si nada más se quedan con eso, bueno, ¿verdad? va a ser una gran aportación, Sin ¿no? duda, sin duda. Sí, no, pues es lo mismo que platicaba con Lu y no sí. creo que hemos platicado entre Israel, Regina y yo. Nos ha costado mucho trabajo definir el tema y creo que todavía está decidiendo Isra cómo acotarlo y con qué se queda. Ya veremos. No, excelente. Sí, es un montón, sin duda, ¿no? Ronnie, creo que... Gracias. No, a ti, Vero. Ahora sí. No, gracias. Es que me parece súper interesante. A mí me gustaría, igual, es que quisiera hacer tantas investigaciones porque solo lo dejan picado a uno con todos estos Qué conocimientos bueno, qué bueno. e ideas, ¿no? O sea, yo en su momento trabajé un trabajo sobre conciencia fonológica. Ok, Si yo qué hubiese bien. tenido estos conocimientos que ahora estoy aprendiendo, creo que Sí. lo hubiera visto de una forma distinta a como yo lo trabajé. Esa es la parte fundamental. Ahora con lo que, digamos, con lo que preguntaba Gerardo, de la poca experiencia que tuve en la redacción digamos, de este trabajo Sí, para poder crear un material sobre lectoescritura para niños de preprimaria, que digamos que son los, digamos, que le llaman acá en Guatemala como párvulos, ¿no? Antes de la primaria. ok. Entonces, en esa parte se le desarrolla la conciencia fonológica y la longitud de palabras. Ahora la pregunta es que si en el proceso de adquisición ya existe este tipo de procesos o en qué momento es que empieza ese proceso de lectoescritura. Es decir,
Lógicamente, el niño empieza a desarrollar el lenguaje y a tener un cúmulo, es decir, empieza a crear un inventario fonológico, es decir, que ya sabe qué significa Gugu, que ya sabe qué significa Tito, aunque no sabemos, para nosotros no sabemos si es patito o es gatito, pero ellos ya tienen esa palabra dentro de su inventario. Así es. Pero ahora la conciencia fonológica lo que hace es mover esos sonidos en diferentes espacios, es decir, al inicio, en medio y al final, que aún así ellos lo logran determinar, pero tampoco he visto una investigación que trate directamente sobre conciencia fonológica a edad temprana, es decir, de 1 a 3 años. Eso nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque pedagógicamente solo lo han utilizado a partir de los 5 años, 5 o 6 años antes de ingresar al nivel primario. Es decir, que cuando entran al nivel primario, ellos ya deben desarrollar la conciencia fonológica previo a iniciar con la lectoescritura. Y la primera palabra, según, digamos, los análisis que se hacen, tiene que ver con las vocales, es decir, el mayor número de palabras, digamos, el mayor uso de la vocal en la cantidad de palabras que tienen los niños. Es decir, ¿qué vocal se enseña primero? Normalmente nos han estructurado que es la A, E, I, O, U, pero en realidad es un grave error que se ha cometido dentro del sistema de educación, que se enseñe primero la A, cuando realmente no es la A, sino, por ejemplo, en el específico a cada lengua, ¿no? El caso del cachiquel es la I, porque vamos a encontrar un sinfín de palabras con I, y es la que más producen los niños. Un poquito el comentario sobre ahí. Excelente. Normalmente a nivel didáctico, lo que es muy recomendable es que siempre se juegue con contrastes, ¿no? Entonces, normalmente no vamos a empezar con una sola vocal, sino que va a ser muy útil I y la A, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre como pares de información, por así decirlo, porque el niño es lo que está haciendo totalmente. Bueno, entiendo que esto es de X forma porque es diferente a esto otro, ¿no? Contrasto una consonante porque sé cómo es una vocal, ¿no? En ese sentido, todo el tiempo está comparando y todo el tiempo está viendo las similitudes y diferencias entre dos unidades, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, excelente pregunta, Ronnie. Pues se le están acumulando tareas y pendientes a Israel. Yo creo que en 2, 3 años podríamos saber más de eso al respecto. Este tema de conciencia fonológica, como bien dices, se ha desarrollado poco, pero es vital, ¿no? Un poco esa es la idea, al menos original de Israel. Quién sabe qué acabe siendo esa tesis, pero pasar de la adquisición a la conciencia fonológica, es decir, realmente ser consciente de que tengo X número de unidades, sílabas, palabras, y luego cómo ligarlo a la lectoescritura, ¿no? Son pasos esenciales por donde todos nosotros transitamos, pero cada uno tiene peculiaridades distintas y cada uno tiene edades y procesos particulares, ¿no? Sería mucho ahondar en cada una de estas cosas, pero ahí está. O sea, de entrada, lo bueno es que les motive y que les interese todo esto. Y bueno, justo lo pregunta Geras, lo pregunta tú, a Isra le llamó la atención ese tema. ¿Por qué hay tan poquito en términos de literacia en lenguas indígenas, no? Siempre se imita lo que sabemos para el español, se dan por hecho un chorro de cosas en lugar de entrarle a estos temas, ¿no? Adelante, Lu. Sí, no, bueno, este tema de la conciencia fonológica es muy subjetivo, o sea, ¿cómo lo mides, no? Exacto. O sea, cuando un bebé empieza a balbucear, ya hay una conciencia de la producción, de las posibilidades de su sistema fonador. Y nos diste un ejemplo muy bonito que quizá no lo recuerdas de tu propia hija, en el curso, no sé si pasado o antepasado, cuando tú y yo dimos el curso juntos, que estaba con tu mamá y que le decía fego para fuego. Ajá.
y tu mamá le corregía y le decía, no se dice fuego, se dice fuego. La niña, la primera vez decía, sí, abuelita, fuego, y luego le decía, ¿te quema el fuego? Y volvía. No sé si lo estoy reproduciendo bien, pero lo que quiero decir era la idea. es que tienen también restricciones de producción. Entonces, los niños pueden tener el sistema en su cabecita y ya empiezan a ver que hay estos contrastes. Luego hasta se enojan cuando le dices, no se dice esto, y te dicen, no, yo no dije esto, yo dije esto, y lo vuelven a decir porque tienen esas restricciones de producción. Claro. Entonces, todo este tema de la conciencia fonológica es muy complejo, muy complejo. Y no podemos decir que antes de los 3 años no la tienen. Lo que pasa es que todavía no tienen los sistemas adquiridos. Y cuando entran a la escuela ya tienen una fonología más cercana a la meta adulta y por eso pueden entender un contraste y demás, ¿no? Pero es la cuestión también de esa restricción de producción. Entonces, por eso es bien complejo este tema, bien complejo. No es un brinco suave, ¿no? De los 5 años en adelante, o sea, se está dando porque están justamente reorganizando el sistema. Bueno, es un tema que da para mucho. Ahora sí que... Sí, yo tengo un ejemplo parecido, si lo quieren citar en sus clases. Mi hija, que no creció en un ambiente bilingüe, totalmente monolingüe, y pues ella decía dosa, ¿no? Dosa, en vez de rosa. Y entonces uno vacilaba y le decía, no, no se dice dosa, se dice rosa. Y decía, dije dosa, ¿no? Dije dosa, se dice dosa. O sea, ella ya tenía la R, pero pronunciaba no la D, producía. ¿no? Se enojaba, exactmente. Y uno vacilaba y decía, ah, sí, dices dosa. No, se dice dosa. ¿No? Entonces corregía constantemente, ¿no? Sí, es difícil. Claro, difícil. Claro. Un súper tema, todo lo de la conciencia fonológica, sin duda. Habría que tener otro curso tal vez o pensar en una optativa de literacidad, ¿no? Y poder ligarlo con la materia de socialización, adquisición y luego literacidad, estaría increíble, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta parte de los inventarios, que ya vi que ya les está aburriendo, ustedes ya quieren hablar de literacidad, de lectoescritura, pero bueno, pues no nos dio para preparar eso ahora. Termino esta parte, espero no entretenerme ya tanto. Realmente lo principal que quise decir estaba en la otra diapositiva de Lowy. Aquí son simplemente otras formas de presentar los datos, ¿no? Entonces, un poco, pues si alguno de ustedes decide hacer un trabajo de adquisición de la fonología, o para los que vayan a hacer una tesis al respecto, pues son modelos de cómo ir presentando sus datos, ¿no? Aquí ya esto sí es de Serra. Ajá. Y entonces lo que él hace es, del lado izquierdo nos presenta las edades, luego hace una división, ¿no? Entre un nivel de producciones correctas al 50% y otro del 90%, ¿no? Entonces, bueno, más o menos vemos características similares, oclusivas y nasales, y se van incorporando diferentes tipos de sonidos, ¿no? Vean que las fricativas empiezan a aparecer a los 3 años, pero con una corrección de más del 90%, perdón, ya se da hasta los 8 en este reporte, ¿no? Lo cual pues es bastante. Pero bueno, eso depende mucho de cómo se están contando los datos, etc. En la parte de abajo vemos ahora el catalán con otro esquema, ¿no? Otra forma diferente de ponernos los datos. Están también las edades del lado izquierdo, pero aquí empieza desde los 3 y ahí pues ya se comieron 2 años fundamentales de fonología, por ejemplo, ¿no? Y luego pone algo mucho más sutil, 60, 70, 80 y 90. Entonces, vean que 90 ya están aquí solamente nasales y oclusivas. Se cuela ahí una fricativa y una L, pero la fricada, aunque aparece,
tiene un porcentaje de corrección menor al 80, la SHA menor al 70. Es decir, son matices interesantes, ¿no? A los 4 ya empiezan a aparecer más fricativas, incluso una vibrante, pero con un porcentaje todavía bastante bajo, ¿no? Entonces, son formas de ir presentando los datos, ¿no? Luego, aquí tenemos para catalán y castellano, tanto vocales como el resto de las consonantes. Ese es otro cuadro, está interesante también. Déjenme ver el criterio. Bueno, ahí mencionan a Ingram, a Carol Stoll-Gammon, excelentes referencias en términos de adquisición de la fonología, y menciona el criterio, ¿no? Entonces, de nuevo, para cada uno de ustedes, si entran en en estos matices o en estos estudios, exacto, esto es español y catalán, junto, si entran en esto, pensar muy bien el criterio de cómo lo están contabilizando y cómo lo van a presentar a sus lectores, ¿no? Entonces, bueno, de las vocales, pues vemos, aquí están, básicamente las 5 están desde etapas muy tempranas, ¿no? Aquí yo pensaría que desde el año ya pueden estar las 5 vocales, es decir, el triángulo vocálico del español que comparte el catalán, básicamente está en todas las edades, ¿no? Lo que es peculiar del catalán, si ven en la segunda línea, esto por ejemplo puede ser interesante para el cachiquel, para el mazagua. La schwa aparece muy temprano también, desde el año y medio. Se mantiene así y hasta los 2 años y medio ocurre esta vocal posterior abierta, ¿sí? O sea, ese tema para Ronnie o Liz sería muy, muy interesante, ¿no? La adquisición de los timbres vocálicos en sus lenguas. Y luego, las 3 vocales del catalán distintivas, la schwa y la e y la o abierta, hasta casi los 3 años realmente están ya, ¿no? Es decir, aquí se ve bien clarito cómo tenemos vocales no marcadas, vocales que se espera que el niño adquiera desde temprano, y vocales marcadas, es decir, menos frecuentes, más difíciles, que se van a ir adquiriendo después, ¿ok? Y lo interesante de este cuadro es aquí cómo divide los tipos de sonidos, ¿no? Una línea para vocales, otra para oclusivas, fricativas. Vean, por ejemplo, las africadas y las laterales. En el primer etapa no hay nada, ¿no? Después aparece una S y ya después se van llenando, ¿no? Este es un cuadro también interesante, Isra, para cuando vayas pensando en tus datos, ¿no? Bien, otro tema muy interesante son los grupos consonánticos. Esto es particularmente atractivo para lenguas como el español o el inglés, que tienen una fonotáctica pues compleja, atractiva. Grupos iniciales, siempre vean, bueno, para empezar, vean desde cuándo nos están reportando. Apenas los 4 años. Esto quiere decir que a los 2 y los 3, los grupos consonánticos son nulos o mínimos, ¿de acuerdo? Siempre se simplifican. O sea, el niño no quiere pronunciar 2 consonantes, obviamente es más complejo, la voy a hacer de 2 a 1 siempre, ¿no? Y claro, vean, inicios complejos en el inglés como SPL, splash, SPR, SKR, hasta los 7 ya implican un mayor porcentaje de corrección del 75. O sea, es bastante tardío. Es decir, a esta edad el chamaco ya está completamente escolarizado, ¿no? Ya está con sus primeros libros desde hace 2, tal vez 3 años, y todavía simplifica este tipo de secuencias, ¿no? Que por supuesto, tipológicamente hablando, son difíciles, ¿no? Acá abajo se ven un poco, creo que este es para español, y en español hay un poco menos de diversidad de secuencias. Básicamente tenemos oclusiva y líquida.
Entonces nos van mostrando la progresión de estas consonantes. Dependiendo de lo que haya en su lengua, pues puede ser un tema interesante o no. Ok, bueno, eso era en cuanto a los inventarios, que podríamos hablar mucho y a detalle al respecto, ¿no? ¿Cómo pueden obtener estos inventarios? Nada más, antes de pasar a esto de los procesos fonológicos. Bueno, hay diferentes metodologías, ¿no? Ustedes van a ir escuchando lo que produce el niño, lo pueden hacer por niño y por edad, ¿no? Y entonces, a esta edad, en este niño, recopilé tantas veces la P con X porcentaje, entonces la pongo en mi inventario, ¿no? Eso para cada niño, y después puedo fusionar a varios niños según las mismas edades, ¿no? Ese sería un proceso manual, por así decirlo, ¿no? Otro proceso es el que les vamos a mostrar con programas de cómputo, donde ustedes hacen la transcripción y esos programas les dicen, bueno, a esta edad tenemos todas estas posibilidades, todas estas palabras. Y es, por ejemplo, lo que hicimos en Dequereque, ¿no? Ustedes juntaron una base de datos de 500 palabras, etcétera, lo metían al programa de Dequereque y les daba un inventario, ¿se acuerdan? ¿No? Un inventario fonético de todos los sonidos a partir de las palabras que ustedes le daban. Bueno, ese programa se puede usar también en adquisición de lenguaje. Es decir, yo para Anita Mengano, a los año y medio de edad, recopilé 20 palabras, las tengo ya en mi base de datos, transcritas, las meto a Dequereque, pum, me sale mi inventario fonético. De Anita a los año y medio, ¿no? Entonces, un poco por si alguno se interesa en desarrollar más este trabajo, pues puede usar programas que ya hemos visto previamente, ¿ok? Bueno, y al ratito vemos el programa de FON también. Bueno, termino. Una preguntita, Mario. Claro. La transcripción de estos datos para poder usar este programa es fonética. Sí, exacto. Tanto en FON como en Dequereque, y en términos generales, si estamos hablando de adquisición de la fonología, tendrían que ser transcripciones con el AFE. ¿Okay? Digo, se puede hacer a nivel ortográfico y pues nada más luego hacer las equivalencias, ¿no? Pero en principio lo ideal es que sí sea todo esto fonético. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta de los inventarios o de esto que acabamos de mencionar? Sale. Bueno, entonces, ¿dónde quedó mi presentación? Ahí está. Se ve, ¿verdad? La presentación. Okay. Entonces, desde la clase pasada comenzamos ya con este tema de los procesos fonológicos. Son básicamente dos tipos de estudio, pues que van de la mano. ¿Qué se hace primero? Los inventarios o los procesos fonológicos realmente pueden ir a la par, ¿no? Y a cualquier edad también. La otra vez hicimos un pequeño repaso de estos procesos fonológicos en inglés, con un pequeño ejercicio de Lowe, ¿no? Si se acuerdan. Lo que quise hacer ahora es al menos nombrar todos los procesos que mencionan Miquel Serra et al, para que a partir de eso ustedes ahorita nos platiquen antes del receso, digamos, en esta segunda parte de la primera parte de la clase, que platiquemos sobre los procesos que han encontrado. Entonces, simplemente para ir rápido, tenemos elisiones segmental o silábica. Entonces, aquí en el esquema puse de 3 a 2 sílabas, ¿no? Asimilación. Una palabra como araña
tiene dos inicios consonánticos. La primera es una vibrante, la segunda es una nasal. ¿Qué va a ser más fácil para el chamaco? La nasal, ¿no? Entonces, es muy común que en vez de araña diga añaña. ¿Ok? Metátesis es estos cambios de sonidos. En vez de elefante puede producir efelante, ¿no? Está cambiando la consonante. Reducción de grupos consonánticos de PL, TR a KL, plato, trapo, clavo. Sin problemas podemos pasar a pato, tapo, cabo, ¿no? Coalescencia o fusión. Una palabra como ves puede remitir a la palabra tres. ¿Qué es lo que está haciendo el niño aquí? Mantiene el rasgo menos continuo, es decir, la T y la B son oclusivas, ¿cierto? Pero ¿qué está manteniendo de la R? La T es sorda, la R es sonora. Entonces se mantiene oclusiva, pero sonora. ¿De acuerdo? Como que fusiona de dos elementos, los hace uno. Mantiene algún rasgo de cada segmento. Lepéntesis, típico para una palabra como tigre, que el niño diga tigre. Tigre, ¿no? Si hasta los adultos lo hacemos, pues el niño obviamente también, ¿no? Oclusivización, en vez de sí, que diga ki o ti. Fricativización de beso, pasamos a cezo, por ejemplo. Sustitución, en vez de ala, hada, que es lo que nos decía Vero hace rato. Dosa, en vez de rosa, ¿no? Semivocalización o gliding, agua, por ala. Sonorización o ensordecimiento, casa o casa. Adelantamiento, ya vimos casos de este, y posteriorización, ¿no? Entonces, voy moviendo mi punto de articulación según lo que me conviene, como bebé, como infante, según lo que voy aprendiendo, ¿no? Esta sería la lista de procesos. Ahorita los vemos con sus datos. Y ya nada más para terminar esta exposición, las habilidades clave dentro de la adquisición de la fonología, pues son, entre otras, por supuesto, la percepción auditiva. Aquí el input es clave, ¿no? Lo que escucho es mi gasolina, es mi materia para yo ir construyendo un sistema. La memoria, ¿no? La capacidad de memoria que también tengo que ir construyendo, que sí seguiría siendo a nivel cognitivo, y ahora a nivel articulatorio, anatómico. La motricidad que voy construyendo desde bebé a los primeros años de vida, y retroalimentación sensorio-motriz. O sea, en todo este proceso de adquisición hay una cantidad enorme de factores sociales, cognitivos, anatómicos, neurológicos, que pues tienen que irse sumando para formar el complejo sistema que tenemos dentro de un sistema comunicativo. Y bueno, quise nada más incluirles al menos esta imagen de las teorías del desarrollo fonológico. Esto da para muchas clases de debate. Seguramente ya lo han ido platicando. Que bueno, una de las principales son estas dos que están aquí, la parte innata o la idea innata de la gramática universal de Chomsky, o una postura constructivista social más en línea con Piaget, con Vygotsky, que esto justamente tiene una importancia mucho mayor a nivel pedagógico educativo, ¿no? O no sé si importancia sea la palabra, pero una mayor aplicación, un mayor estudio, entre otras cosas que pues se han desarrollado, se han pensado sobre este proceso tan complejo, ¿no? Para no quitarles más tiempo sobre los procesos, ahí la voy a dejar con este tema. Y bueno, sigue siendo a muchos niveles interesantísimo, y sigue habiendo muchísimas dudas
todo lo que implica el proceso de adquisición del lenguaje, ¿no? Bien decía Lu hace rato, los niños son como pequeños lingüistas que dentro de nuestra idea metalingüística, pues más o menos así es como lo vamos codificando, ¿no? Bueno, árbol o tree es un sustantivo, mamá es un sustantivo animado, lápiz es un sustantivo. Esto es lo que van construyendo los niños cognitivamente hablando. Realmente no tenemos idea todavía. Esto es un poco el cómo los lingüistas lo entendemos, ¿no? Cómo lo vamos coincidiendo de alguna manera. Sigue siendo un campo fascinante de estudio, ¿no? Y bueno, si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas. Y aunque lo dijera el ilustre Galeano a nivel general, a nivel adulto, pues qué más adecuado que esto para los niños, ¿no? Entonces, aunque ya no aguantemos tanto los golpes como cuando bebés, pues sigan caminando, colegas, y lo importante no es caerse, sino levantarse, ¿no? Los invito también, en términos de todo esto de adquisición, a que sigan con toda la resistencia que tienen ustedes y su familia, ¿no? Este es un dibujo que me encontré hace poquito de Alberto Cruz, un colega oaxaqueño, que pues creo que ilustra muy bien el valor que siguen teniendo los pueblos indígenas representados aquí con esta niña ante todas las adversidades con las que tienen que lidiar desde hace más de 500 años, ¿no? Sea el Estado, sea la religión, sea la discriminación. Bueno, sigan cargando esa resortera, colegas, sigan estudiando, sigan preparándose y sigan con el activismo que les caracteriza. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues con esto termino y les cedo la palabra para que nos platiquen sobre los procesos y las cosas que han encontrado en sus datos, ¿no? Quien guste empezar, platicarnos, adelante. O designamos libre y democráticamente, ¿no? Yo lo estuve trabajando en Elan. Ok. Entonces, para que pudieran ver el video. Pero bien. Estamos aprendiendo a utilizar Elan y dije, no, pues lo voy a empezar a utilizar porque si no... Perfecto, perfecto. Adelante. Sí, ¿hacerlo? Pues traten de ser concretos, directos, para que nos dé tiempo de que varios de ustedes presenten. Porque, bueno, de hecho, la grabación se tardó más o menos como de 15 a 30 minutos por cada niño, pero yo lo que hice fue cortar los puntos y sintetizarlo en uno. Vale. Ahora, de cómo se... Tengan los demás también sus datos a la mano, por favor. Sí, el de la... ¿Quieres proyectarlo, Ronnie? Ahí está. Okay. Sí, no sé si logré ver, pero... Ok, allá vemos la pantalla. Bueno, yo creo que por acá. Bueno, este es un niño de 3 años, precisamente, que está aprendiendo a hablar. Él es monolingüe, pero castellano. Y tengo otro ejemplo que es bilingüe. O sea, está aprendiendo de las dos lenguas a la vez. Y entonces, en este caso, no sé si se escucha, ¿no? ¿Me dice? Ahí va. ¿Se escucha? Sí. Muy bien, dice. Le dice Tito, ¿a dónde está el gatito? Ah, ok. Entonces acá aparece que en lugar de decirle gatito, él solo dice Tito, ¿ya? En el otro ejemplo aparece acá, ajá, y dice, mira, ahí está. Ok. ¿No? Para decir, mira, ahí está. Ya, entonces ese es otro ejemplo que está utilizando. Muy bien.
en donde tenemos otros ejemplos. Bueno, así rapidísimo, antes de que lo muevas, Ronnie, ¿qué Ajá. proceso hay en gatito? Este es una coalicencia, diría yo. Porque, no sé. o es una asimilación. Porque, Estás pasando de 3 a 2 sílabas, ¿no? Gatito, tito, sí. ¿no? O sea, se elide la sílaba átona inicial, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Muy bien, síguele. Sí, aquí, no, pues aquí está gatito, y aquí están las demás, creo que están al principio los ejemplos que tenía. Ok. Vamos a ver dónde estos ejemplos se perdieron. Qué padre que ya están aprendiendo ELAN. Es un súper programa también a muchos niveles lingüísticos, bien útil. Aña, Sí. mira, ahí está la araña, por ejemplo. Aquí está, este es bien chistoso como lo dicen, porque dice, bueno, aquí empieza todo, ¿no? Ok. Donde dice, Perfecto. Mía, Nejo, aquí está Nejo, dice. Entonces bien. llega el Nejo en lugar de decir conejo, ¿verdad? Y mira en lugar de decir mira. Y aquí la otra parte de araña. Perfecto. Ya no llegó ni a ñaña, ya nomás aña, ¿no? Ya tengo que decir aña. Ese es uno de los, pero bueno, eso es parte de los datos que como les decía, es una grabación larga, que solo tomé algunos ejemplos de ello. Como conejo, Buenísimo. otras dicen, en lugar de decir paloma, solo dice loma. Ok. En lugar de decir conejo, dice nejo. Entonces, en lugar de decir araña, dice aña. Ya, entonces, mía, cueta, en lugar de decir cubeta. Esas son las palabras que yo fui encontrando en esta parte. Pero bueno, eso es parte de los ejemplos que les quería mostrar como parte de... Excelente, Ronnie. Bueno, Si alguien más pudiera, digamos, presentar algo mientras yo busco el otro programa o abro el otro programa donde está el perfecto. ¿Quién dice yo le sigo? No nos pusimos de acuerdo, pero justamente lo que Ronnie ilustró fue el primer proceso que mencioné, simplificación y elisión silábica. Un montón ahí tiene el chamaco, ¿no? De 3 a 2 o de 2 a 1 sílaba. ¿Quién más? Yo tengo algunos ejemplos. Adelante, Liz. Uh-huh. Igual primero les muestro este video. Son aproximadamente 3 minutos. La niña está en una habitación con un muchacho. Están como platicando, entonces ella saca, o más bien tiene un libro para colorear en la mesa y se lo enseña a Andrés, se llama. Ella es Jimena, entonces le empieza a mostrar el libro y ya en la plática encontré diferentes procesos. Entonces primero les pongo el video. Ok. Creo que no se oye, Liz. No se oye. No se oye. Pero bueno, si hay alguna cuestión técnica, ahí tienes ya la transcripción. Ok. A ver, dejaré de compartir y de nuevo. Ok. Compartir sonido. A ver si es por eso. Sí, se me hace que fue por aquí. La comida. Mira, es Masha y el oso. Sí, es una mariposita. Ah, mira. ¿Y quién más está ahí? Es Masha, tiene un vestido. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es este?
Ese rosa tiene una lucha. ¿Tiene una qué? Una lucha. Titanes alas. Es una ¿Qué mariposita. tiene? ¡Qué bonita mariposita! Mira, Masi tiene un dibujo en la mano. Yo pinté el color. ¿Fuiste tú o fue Mateo? Yo pinto a Masi el color rosa. Ah, bueno. Yo pinto el rosa el color marrón. Marrón. Maestra pintó un árbol de Navidad completo de regalos. Ay, a ver, ¿dónde está? Otro mundo el de los chamacos, ¿verdad? ¿Dónde está Aquí. Jimena? ¿Dónde aquí? Aquí en la campana hay un árbol. Está clarísimo. La que árbol. más se va. ¿Quién pintó esto? La abuela aquí. Yo pinto una nube de color naranja y azul. Mira qué bonita nube. ¿Y esta la pintó abuela? Sí. ¿Y Chacho lo pintó aquí? Yo pintó el pastel. ¿Chacho pintó el pastel? ¿Cuál pastel? Para que lo podamos comer una mordida. Una mordida de pastel. Mira, ¿por qué esta no la has pintado? Masha está un poco aburrido. Ya, Muy ahora les bien. muestro lo que encontré. Ándale, muy bien. Súper. Ok. Primero vi que había asimilación o armonización de consonantes, Ujú. que había asimilación progresiva y regresiva. Ella no decía un, sino dice Ujú. o en vez de decir dibujo, dice bibujo. Después, en cuanto a la regresiva, no decía una, sino dice uña. Ujú. No decía él, sino en, o para decir es, dice es. O igual con oso, dice oso. Para referirse a ella, no dice yo, sino dice cho. O aspiraba las eses en algunos casos, en vez de esta, dice esta. Después también vi que hay reducción de los grupos consonánticos. No dice árbol, sino árbol. Y en campana dice capana. No sé si esto sea coalescencia, pero yo lo entendí como coalescencia, Ujú. porque no dice mordida, sino mochida. Ok. Ujú. Sí, Igual sí. en apéntesis tuve algunas dudas con aboil, navidai, coloi, ei. Aquí no dice rosa, sino dice lochia. Igual con regalos dice duedalos. Bueno, lo hace más complejo. Sí. No todos son epéntesis, pero, por ejemplo, en coloi tienes una devocalización, ¿no? Donde la R pasa una deslizada. La de árbol, ahí claramente sí. Ah, perdón, epéntesis, no elisión. Ok. No, pues sí tienes muchas cosas encima. Muy bien, Liz. Perdón, síguele. Después, falta o desplazamiento de la vibración en la R, no dice marrón, sino dice madón. Y en otros que no supe dónde clasificar, por ejemplo, mariposita dice madiposita, tiene, dice chiene, azul, achul, sí, chi, rosa, lochia, colol, en vez de color, uy.
naranjach en vez de naranja, pala en vez de para, comel en vez de comer, abulido en vez de aburrido y polamo en vez de podamos. Y esos fueron algunos de los que encontré. Ok. Padrísimo, Liz. Muy bien. Qué bueno que lo pusiste incluso en un documento y clasificado de esta forma. Muy padre. Algunos ajustes que haría, pero en general muy, muy bien. Por ejemplo, solo quisiera comentar, si subes un poquito, Liz, para que no se quede todo pendiente, donde tienes asimilación, por ejemplo, si tienes las dos primeras, la progresiva, y dibujo, en la segunda claramente es una asimilación, está muy bien, es decir, la D prefiere cambiar al punto de articulación de la segunda consonante, ¿no? Entonces, de coronal pasa a labial, ahí sí tienes una asimilación. En la primera, sin embargo, no estamos seguros porque, o sea, cuando hay una asimilación, quiere decir que una consonante se asemeja a otra que es vecina, ¿no? Entonces, si este artículo ocurre, bueno, a lo mejor esa fue tu intención, ¿es un dibujo? ¿Esa era toda la frase junta? Ah, ok. Entonces, en ese sentido, sí, la N también, o sea, la N y la D se están asemejando a la B, ¿verdad? O sea, se están labializando. Entonces, en ese sentido son asimilación, exacto. Si el artículo ocurriera, pues como sin ninguna otra consonante labial, hablaríamos de un adelantamiento, no necesariamente de una asimilación, ¿no? Muy bien, muy padre, Liz. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Quién más? Yo. Adelante, Geras. Compartir. ¿Se ve en la pantalla? Ya está, ¿verdad? Ya vemos. Yo lo voy a describir, igual podemos ver los videos. El análisis que hice es esta. Bueno, aquí revisé 3 videos de una niña que tiene 2 años con 9 meses. De los 3 videos son contextos distintos. En el primer video, aquí está la marca del video, está en el Drive. Dice el contexto: la niña está sobre la mesa cortando foamy con tijeras. A su derecha se encuentra su mamá. Y revisé todo el video, pero hasta en este minuto, en este tiempo, en el 2 minutos y con 28 segundos, la niña expresa esto. La mamá le pregunta: Nani Nirashki, abuelito. Nani, ¿dónde fue tu abuelito? ¿Dónde? Y la niña responde: ni. Entonces, ¿qué sucede aquí? Allá, pero ya está simplificando aquí la palabra. La niña omite la sílaba ji, porque en el habla adulta, allá es jini, y entonces ella nada más responde ji. Entonces solo responde ni para referir allá. ¿Qué hay aquí? Pues hay esta omisión, ¿no? De sílaba, que sería como reducción. Bien. Y en el video 2, el contexto, la misma niña, los 3 videos son de la misma niña. Su edad, pues es la misma. Madeline se encuentra con sus abuelitos. El abuelito le platica en forma de juego sobre qué comida le gustaría preparar. Están platicando sobre comida. Y en el tiempo segundo 43, aquí encontré una omisión de la consonante inicial. La niña responde:
tawash por hawash. El habla adulta es hawash, pero ella cambia, la oclusiva cambia por la otra, por la T. Entonces, el habla adulta es hawash. Aquí hay la glotal, que es la apóstrofe, significa Chile. Omite la oclusiva alveolar sorda, que es la T, por la oclusiva velar sorda. También bien. Omite la glotal. Entonces, en su habla no expresa la glotal. De este mismo video encontré otra palabra. ¿Cómo se llamarían esos procesos, Geras? Estos son los... De velar a coronal, ¿qué tendríamos ahí? La articulación es más hacia adelante o más hacia atrás. Más hacia adelante, ¿no? Exactamente. Entonces hay un adelantamiento, ¿no? O fronting, adelantamiento en inglés. Y la oclusiva, pues eso simplemente sería una simplificación o elisión de aspirada. Es decir, tú tienes una consonante compleja en el habla adulta y se está simplificando, ¿no? En el habla de la niña. Ajá, porque igual aquí lo de la glotal no lo pronuncia. Exacto. Y adelante. En el tiempo, en el minuto con 9 segundos, hay un cambio epentético. Bueno, eso creo que es, ¿no? La niña responde, hipoc, por la palabra itucua. ¿Y qué es itucua? El habla adulta es, aquí lo tenemos, el habla adulta es ituc, que significa sal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Omite la sílaba tu por la sílaba po y omite la labializada de la cua, que es lo que usted lo estaba comentando. Las complejas, aquí siempre va a haber una simplificación, ¿no? Exacto. Y aquí ella no pronuncia la labializada, la W. Entonces, nada más dice... la convierte en simple. Ajá. Entonces, su expresión es hipoc, pero la expresión adulta es itucua. Muy bien. No, entonces, no sé si sea esto lo que llamo yo aquí epentético, revisando. Del mismo video, expresa otra palabra en el tiempo 1, minuto 1, 44 segundos. La misma niña contesta, Ashukat por Ichushkut. Les hablé el contexto. El abuelo está platicando con ella que qué le va a preparar, que qué va a preparar al día siguiente. Okay. Y la hace elicitar. Y chushkut es la expresión adulta. Y chushkuta es tortilla. ¿Qué sucede aquí? Cambia la consonante africada, que es la que también sería compleja, la che, por la fricativa posviolar sorda, que es la de... Aquí la representación es ortográfica. Creo, vamos a tomar y considerar eso, lo que decía, que más bien aquí la transcripción, ¿no? Hacerlo en forma fonética, para que podamos entendernos. ¿Por qué? Correcto. Porque creo yo estoy expresando que es este sonido, pero como todos nos vamos al AFI, pues también puede estar expresando otro. Entonces, aclaro, es ortográfico. Omite la fricativa alveolar S y cambia la vocal alta posterior cerrada U por la vocal baja abierta. Entonces, si revisamos nuevamente, Ichushkut es el habla adulta. Ichushkut. Y ella pronuncia Ashukat. Ashukat. Entonces, aquí está este cambio. Perfecto, Geras. Y del último video, de la misma niña, pues es un contexto donde están en la tienda, pero está con su primito, ella está comiendo jamón. Jamón, aunque la palabra jamón es ya un préstamo, ya no es del purépecha, pero también encontré esto. La niña se encuentra jamón, se la termina y su primo le ofrece otro. Bueno, su abuelita le hace que ella también a ver si quiere más jamón. Ella responde por la palabra jamón, amón. Entonces, ¿qué sucede? Omite la J. Omite la J, aunque este vocablo aquí yo hago esto, ¿no? Es del español. En el purépecha se usa como préstamo. En todos los préstamos se le agrega siempre una vocal. En este caso, dependiendo la terminación, termina en nasal, se le agrega una I.
Entonces Aunque fue sea sorda, de ¿eh? los, ajá. Entonces Ok. no sé si la de donde mencionan más sería para mostrar el video, sería esta la del video 2, donde ella pronuncia tres palabras. Ok. A ver si Bien, podemos. Geras. Video. O igual, Mario, si pueden continuar y ahorita enseguida ahorita lo En lo que lo pongo y encuentras. ajá. Sale. Luis, Rubicel, Chelo. ¿Alguien más que nos quiera platicar de algún dato? Profe, Adelante, tengo Chelo. apagada la cámara porque el internet es muy inestable. Ok, no te Pero preocupes. entonces, pero sí estoy en la clase. Más te vale. Sí, realmente tengo grabaciones Ok, de una niña, la hija de un sobrino. Realmente sus primeros sonidos son vocálicos. ok. Y pues no, todavía no pronuncia bien las palabras. Eh, pues a veces se refiere al agua, agua, papá. La última, eh, la última sílaba es la que pronuncia, pa. Sí. Entonces, voy a mostrar unos videos. Eh, lo último que dije, que menciona las palabras que dije, no son muy frecuentes, pero sí a veces, bueno, muchas veces las grabaciones que tengo son puro de gesto, ¿sí? Y los sonidos son más vocálicos y señalamientos, que son los más frecuentes que ella hace. Ok, Voy a mostrar el video. adelante. ¿Estás intentando compartir, Chelo? No sé si se escucha. O, nomás vamos a escuchar. Todavía no. Ahí. Bueno, profe, voy a compartir. No sé si se vea en la pantalla. Muy bien. Bueno, aquí le están, la niña la están licitando. Le están preguntando, ¿sí se escucha? No. Ahorita no. Bueno. Vemos la imagen, pero no se oye nada. ¿O muy bajito? Profe, ¿sí me escuchan? A ti sí, Chelo, pero el video no. A ver, dale play ahí en el video. Dale play, Chelo. ¿Sí me escuchan? Sí, Chelo, te escuchamos. A ti sí, pero el video no. ¿Sí me escuchan?
Ah. Pues no, creo que no se oye el video, Chelo. Si quieres, quita el video y ponle play, a ver si así lo oímos. Y acuérdate quitarte los audífonos o si es que traes. Chelo, ¿nos oyes? ¿Estás intentando algo por ahí? No, creo que ya salió, ¿verdad? Quedó fuera. Quedó fuera. ¿Por qué lo sacaron? Bueno, pues vamos a ver si regresa y Chelo, si regresa Chelo y nos puede mostrar o platicar algo. Mientras, Rubicel o Luis. Sí, voy. Vale, terminamos con Luis. ¿Falta alguien más? No, ¿verdad? Ya todos presentaron algo. Tengo 9. Pues quién sabe si se quedó sin internet Chelo o qué pasó. ¿Ya se ve el video? Ya. Bien, Rubicel. Qué paleta. Bueno, la semana pasada estaba obteniendo los datos de este video junto con Keras. ¿Sí te acuerdas, Keras? Pero esta vez ya no encontré el trabajo, creo que no lo guardé. Está la hoja en blanco. Sí, entonces nada más pongo el video y pues voy identificando los datos. Bueno, es una niña de... Oh, ya se pasmó. Se fue el sonido. Se trabó. Y se Rubicel, congeló la ¿no? pantalla. Pobre. Híjole. Sí. Bueno, en lo que vuelve, a ver si Luis puede entrarle. Eso. Dale, Luis. ¿Me escuchan y se ve mi presentación? Sí, te escuchamos. Ahí está, bien. ¿Sí se ve? Sí. ¿Se ve? Ok. Bueno, yo apenas estoy entrando, todavía no empiezo a transcribir en ELA, pero lo que he empezado a hacer es identificar cuál es el inventario consonántico que reproducen los niños. Estoy trabajando con 2 de mis sobrinos, uno de 3 años, 3 meses de edad, y una niña de 5 años y 2 meses de edad. Entonces, eso, en base de eso, pues estoy realizando este inventario, ¿no? Y lo que puedo mencionar a grandes rasgos es que... Perdón la interrupción. ¿De qué lengua? Náhuatl. Esto está basado en la producción náhuatl, que son bilingües, ¿verdad? Sí, es lo que iba a mencionar. Ah, bien. Ok. Sí, estoy trabajando en este momento de 3 a 5 años de edad en un contexto totalmente bilingüe. Los 2 niños están adquiriendo la lengua náhuatl y la lengua del español. Manejan, al menos la niña de 5 años, ya maneja las 2 lenguas. No tan perfectamente, pero sí se desenvuelve muy bien.
Entonces, a la edad, esto empecé a trabajar desde el primer ciclo, en la edad de 3 años a 3.5 años de edad, al menos en este estudio, el niño ha adquirido la mitad de, digamos, de alimentario consonántico. Lo que está marcado en rojo es lo que todavía no adquiere el, digamos, el hablante, ¿no? Podemos ver que sí representa o sí corresponde a lo que hemos estado viendo en las clases, en la cual pues primero se van adquiriendo las oclusivas, las nasales, ¿no? En este caso ya adquirió digamos, las oclusivas, ¿no? La P, la B, la T, la K, pero todavía no adquiere la KW. Ya adquirió una fricativa que es la S, dos nasales que es M y N, y la fricativa glotal. La fricativa glotal, como es muy común en el náhuatl, los niños a la edad de 3 años ya la empiezan a adquirir. Las aproximantes, la L, por ejemplo, y a la edad de 3 años las aproximantes como la yoda o la yod y el abao, que son, digamos, muy usuales o muy continuos en el náhuatl. Y lo que les cuesta más a la edad de 3 años adquirir, pues son las africadas, que es la cha, la sha, la tsa, la TL, y la vibrante. La vibrante en este sentido como un préstamo del español, ¿no? La R, en el sentido de que es un contexto bilingüe, ¿no? Al igual que la B también está entre paréntesis, que es también un préstamo del español en este contexto bilingüe, ¿no? Y en el sentido de las vocales, pues el inventario vocálico que los niños a la edad de 3 años, pues ya han adquirido pues principalmente las 5 vocales, ¿no? La E, la U, la E, la U y la A, ¿no? Entonces, en estos primeros análisis o estas primeras palabras que he recolectado son tanto del español como del náhuatl, y voy a empezar con la simplificación. La simplificación en la cual presento pues los siguientes ejemplos de simplificación de palabras. Por ejemplo, esto es específicamente del niño que es de 3 a 3 y 5 meses de edad. También tengo otro niño de 4, pero todavía no he empezado a trabajar mucho con él. Entonces, esta simplificación, por ejemplo, en el ejemplo Nobu, él dice Nobu, Nobu, en la cual pues trata de decir esta palabra aglutinante, que es no cuacue. No sé, toda esta palabra lo simplificó a Nobu, Nobu, que es una simplificación que pues, tal vez no corresponda específicamente de que se simplificó, se quitó, no sé, una oclusiva velar, sino que es una simplificación más, digamos, más abrupta, muy grande, en la cual la palabra adulta es no cuacue. En la palabra adulta sería como no cuacue, que significa mi becerro o mi vaca. Okay. En la segunda, que es tata, que la palabra es tatactli, que es padre, el niño lo dice no tata, o tata, tata, ¿no? Que también es una simplificación en la cual pues solamente está eliminando la última sílaba. Esos dos ejemplos son del español, perdón, del náhuatl. Y los otros 3 ejemplos que siguen son del español ahora sí, ¿no? Por ejemplo, adiós está reemplazando esta oclusiva bilabial, no, que está reemplazando la oclusiva alveolar, que es la D, lo está reemplazando por la, en este caso por la Y, por la utilizada, ¿no? Ajá, que en vez de decir adiós, dice ayos, ayos, ayos.
Y en el siguiente ejemplo, que es gracias, dice asias, 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 ¿no? Aquí pues está reemplazando tal vez sea muy común porque la G no existe en el náhuatl y la R pues es una vibrante múltiple y son los fonemas que adquieren ya a los 5 años o cerca de los 5 años, ¿no? Entonces está simplificando, ¿no? Asias, asias. Otro de los ejemplos que también tengo es de cuál esencia, que lo acaba de exponer el profesor, que en vez de decir 3, esto lo identifiqué en 2 niños, en vez de decir el número 3, dice 10, 10. Está reemplazando la oclusiva alveolar T por la D, ¿no? No es que lo esté reemplazando, lo está sonorizando, ¿no? En vez de decir una sorda, pues lo está diciendo en sonora, ¿no? 10, 10, 10, en vez de decir 3. ¿no? Y el otro ejemplo que tengo, no sé si esté bien porque los dos son africadas, es la palabra en español, decir sí. La palabra decir sí. Esa es significativa. Entonces, ¿estás bien? Dice chi, 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 sí, chi, chi, chi. ¿no? Muy bien. Entonces, yo apenas me estoy recuperando porque pues sí recaí algunos días y es todo lo que tengo. Ok, bien. No, muy buenos datos, Luis. Ya Lourdes les dirá si de esto tienen que hacer una tarea en forma o un reporte, pero para la clase lo que les pedí con esto ha sido más que suficiente. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si ya recuperamos. Chelo, ¿ya estás conectado? ¿Nos oyes? ¿Quieres intentar o poner algo o platicarnos lo que has encontrado? No, sí, profe. Okay. Me sacó el sistema, perdón. No te preocupes. A ver si nos puedes mostrar algo o si puedes platicarlo. Sí. A ver. Bueno, como bien... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno. Como bien decía hace rato, la niña todavía no puede pronunciar bien las palabras, pero su salto gestativo o gesticulatorio, pues ya representa algunos objetos que pues ella puede como interpretar de que están y de que existen. Y pues, por ejemplo, en este video, en el minuto 4:08 voy a ponerlo, más o menos acá. Yo estoy grabando a ella y ella se acerca y me dice que yo le ayude a meterle el globo en su bolsa. Pero también su gesto de vocalización, pues como que se adjunta con sus gestos, con los movimientos de la mano. Vamos a ver. Ahí está, ella me pide ayuda, que yo le ayude en cuanto a meterle su globo en la bolsa. Y la mayoría de las grabaciones, pues solamente utilizan la A y la E. A, o E. Vamos a ver otro video.
Por ejemplo, Perdón, Chelo, ¿qué edad tiene? tiene 2 años y 3 meses. Ok, gracias. Bueno, ahora está con la abuelita, están cortando chayotes y la abuelita le dice, mete los chayotes en el tambo. Y ella nada más articula, Vamos a escuchar. Bueno, esos son los datos que tengo por el momento. La mayoría son de esta clase. Y pues no sé si me daría para realizar, pues no sé, el trabajo final. Ya. Muy bien, Chelo. Bueno, pues ahí lo platicarás más con Lourdes, sobre todo que tengas más claro qué tan largo es cada video y más o menos cuánta, pues la producción que tiene la niña o no sé si hay más niños también participando, ¿no? Sí. Muy bien. Yo creo que te encargo mucho que me informes. Sí. No he Pero recibido bueno, esa información. aprovechando ahorita el COVID y que se fueron a sus tierras, pues si alguno de ustedes cree que no tiene suficiente información, o sea, avísele pronto a Lourdes las características de sus grabaciones y si les hace falta, pues aprovechen en estas 2 semanitas, ¿no? Si tienen chance de tomar más video o grabar algo, ¿no? Bien, gracias. A ti, muy bien. Bueno, pues son 12:05. Creo que podríamos tomar un receso, Lu, y retomamos 12:30, 12:35, si les parece bien, en relación a como lo hicimos la otra vez, ¿no? ¿No tienen clase en la tarde? Bueno, Okay. Entonces, si quieren su media hora, nos vamos hasta las 2. ¿Si quieren su media hora? Okay. Claro, como ustedes me digan. ¿Sí? Vale. Votación, todos. Veo a Ruby que dice que sí, que sí, que sí. A Ronnie también. Perfecto. A Luis, sí. Sale. Nos vemos en media hora, chicos y chicas, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. ¿Va a parar la grabación? Sí, ahorita la pauso. Gracias.